Hola, muy buenas tardes. Vamos a hacer una lectura basada en lo que es la investigación criminal y lo que es la medicina legal. Es una lectura en la cual se precisará cuál es el alcance actual de los conceptos de medicina legal y de investigación criminal y cuál es su mutua relación, la cual viene particularmente determinada por la principal dedicación de la medicina legal a la investigación criminal. Y para ello comenzaremos hablando y diciendo lo siguiente. Anticipando ya desde el principio que los dos conceptos, tanto medicina legal como investigación criminal, a los cuales hace referencia el título de esta lectura, deben ser eminentemente funcionales, es decir, que estarán delimitados esencialmente por las funciones que realmente se desarrollan bajo los mismos, y debe además partirse de las siguientes consideraciones. En primer lugar, estas consideraciones serán las funciones, que son muy diversas y complejas, pero que se agrupan en torno a la actualidad de cada concepto, ya sea por su orientación a un mismo fin, por la colaboración y el auxilio a la administración de justicia. Y la segunda consideración será en la medida en la que una gran parte del contenido de la medicina legal encuentra su fin en la investigación criminal, lo cual se produce en un solapamiento teológico entre el alcance de ambos conceptos, que no obstante son más amplios que el espacio delimitado por esta importante zona de confluencia. El objeto perseguido en esta lectura, en este trabajo, no es otro que precisar el alcance actual de los dos conceptos y su mutua relación, la cual viene particularmente determinada por la principal dedicación de la medicina legal a la investigación criminal. En efecto, como recuerda uno de los autores, que es Simonín, y se deduce que en nuestras propias normas jurídicas el fin de la medicina legal surge de la necesidad de que el juez técnico en derecho sea informado por persona que estudia los fenómenos biológicos y patológicos del organismo humano. Sin embargo, ni esta aproximación general al concepto ni la definición de medicina legal como la aplicación de la medicina al asesoramiento pericial de los tribunales, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pueden servir en el momento actual para precisar un concepto marcado por una decidida y necesaria tendencia a la especialización, y cuyos límites no siempre resultan pacíficos en su aplicación práctica. Efectivamente, tal especialización viene impuesta por la misma diversidad y extensión que alcanzan actualmente los conocimientos científicos y técnicos, lo cual determina en consecuencia la imposibilidad de un correcto desarrollo y aplicación efectiva o eficaz de todos estos conocimientos desde una sola disciplina conceptual, salvo que se considere este concepto como una denominación meramente integradora de varias disciplinas científicas, respetándose no obstante su actual y lógica división académica. De manera que, bajo esta clásica denominación ya arraigada en nuestra cultura jurídica y científica, se estudian frecuentemente conocimientos no solo basados en la medicina, sino también en la biología, en la psiquiatría, en la psicología, en la odontología, en la química toxicológica, en la bioquímica o incluso la física y la estadística. Como consideraba el catedrático Chisbert Calabuch, todas estas disciplinas
pueden formar parte de las ciencias forenses, entre las que necesariamente se incluye la medicina legal, también denominada medicina judicial o forense. Así, debemos hablar también de la biología forense, de la odontología forense, etcétera, etcétera, como disciplinas científicas propias y distintas de la medicina. Sin embargo, por esa atracción integradora que, como se ha dicho, ejerce este concepto, vemos que entre el contenido de los modernos manuales de medicina legal se incluyen amplios capítulos especialmente dedicados a todos estos conocimientos científicos e incluso a algunas partes bien diferenciadas y segregadas de los mismos, como por ejemplo la genética forense. Bajo estas consideraciones ya podemos construir un concepto doctrinal y ajustado a la realidad actual sobre la medicina legal, refiriéndolo al conjunto de conocimientos especializados o disciplinas científicas aplicadas en el ámbito forense al servicio de la Administración de Justicia. Este concepto nos sugiere necesariamente dos precisiones. En primer lugar, algunas de estas disciplinas integradas en el mismo no son de exclusiva aplicación por parte de los profesionales de la medicina forense adscritos a la Administración de Justicia, sino que existen otros especialistas pertenecientes a universidades, a instituciones públicas o incluso entidades privadas que también pueden acreditar su capacidad para realizar la misma pericia forense. Por otra parte, como expresión de la dicotomía entre las dos grandes áreas de conocimientos dedicados a la investigación criminal, algunas de estas disciplinas aplican técnicas propias de la criminalística, mientras que otras forman parte de la criminología. Debemos decir que esta distinción adquiere una relevancia reciente, en especial motivada por el enorme progreso experimentado en los conocimientos y técnicas de la medicina, y más concretamente de la biología forense o de la biología criminal, que aportan concluyentes resultados en la investigación del delito. Así, mientras que la criminología investiga el crimen a través del estudio de las personas implicadas en el mismo, ocupándose también del control social de los hechos criminales, la criminalística, según Villanueva, es la ciencia que estudia los indicios dejados en el lugar del delito, gracias a los cuales puede establecerse en los casos más favorables la identidad del criminal y las circunstancias que concurrieron en el hecho delictivo. Esta distinción, como veremos más adelante, se ha propuesto en base a la práctica consuetudinaria para diferenciar, al menos en parte, competencias entre el médico forense y los expertos de policía científica, pues sabido es que ambos colaboradores de la justicia concurren naturalmente en la investigación criminal. Hasta aquí hemos recogido una visión doctrinal y evidentemente amplia del concepto de medicina legal, de notoria influencia por cuanto es el manejado por prestigiosos autores y cultivado en las cátedras universitarias. Pero ahora es imprescindible que consideremos el concepto que puede deducirse de los textos legales vigentes, los cuales, aun no dando una definición actualmente válida de la misma, sí delimitan en razón a sus funciones el contenido de la medicina legal. En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció la existencia de institutos de medicina legal en las capitales de provincia, sede de un Tribunal Superior de Justicia, o en aquellas que sean sede de salas de los mismos.
En el desarrollo de este precepto legal, del Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el cual se creó el reglamento de los institutos de medicina legal, que los define en el artículo 1, número 1, como los órganos técnicos cuya función es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, así como realizar actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense. Por esta revisión final a la medicina forense, cuyo concepto legal es precisamente el que pretendemos determinar, la definición anterior no resuelve nuestro afán. Sin embargo, en el artículo 8 del mismo reglamento regulan los servicios de los institutos de medicina legal y encontramos en los mismos argumentos jurídicos suficientes para precisar las lagunas planteadas por esta última definición. Así, tras determinar en principio que los institutos de medicina legal dispondrán de servicios de patología, de clínica médico-forense y de servicios de laboratorio forense, cuando sean precisos, se extiende a continuación en detalles sobre las competencias de cada uno de estos servicios, como seguidamente vamos a transcribir. A los servicios de patología forense les corresponde la investigación médico-legal en todos los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad que hayan ocurrido en la demarcación del instituto y sea ordenada por la autoridad judicial, así como la identificación de cadáveres y restos humanos. Los servicios de clínica médico-forense se encargarán de los peritajes médico-legales y, en particular, del control periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales que sean objetos de actuaciones procesales, así como de la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos en los términos establecidos en el artículo 3c del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Los servicios de laboratorio forense realizarán análisis biológicos, clínicos y de toxicología, sin perjuicio de las competencias del Instituto de Toxicología, que en este sentido actuará como referencia en materias de su especialidad. Esta relación de competencias de los institutos de medicina legal coinciden sustancialmente con el amplio concepto de medicina legal que, según lo expuesto, mantiene la doctrina científica, comprensivo no sólo de las prácticas tanatológicas referidas a la investigación de cadáveres y restos humanos en asuntos criminales, sino también de los análisis biológicos, clínicos o toxicológicos requeridos para una adecuada asistencia a la administración de justicia. Además, se les encomienda también otras funciones que no son exclusivas de la investigación criminal, tales como peritajes médico-legales, control de lesionados, valoración de daños corporales y asistencia de detenidos, etcétera, etcétera. En la realización de estas funciones, la medicina legal puede auxiliar a los tribunales competentes para la aplicación del derecho civil o laboral, pero es su colaboración con la justicia penal y en particular su papel en la investigación criminal el aspecto que ahora nos interesa, aunque, como queda dicho, las competencias delimitadas por el concepto expuesto van más allá de este ámbito penal. Similar o mayor amplitud tiene el concepto de investigación criminal, a cuyo fin, como veremos, contribuye de manera importante la medicina legal, pero que también se desarrolla e integra con otros conocimientos, medios o técnicas orientados igualmente al esclarecimiento del crimen. Investigar
es el conjunto de actividades, diligencias o gestiones que se realizan para averiguar o descubrir una cosa. Naturalmente, la investigación criminal se compone de estas mismas actividades, diligencias o gestiones específicamente encaminadas a la averiguación de los hechos de relevancia jurídico-penal referidos a un crimen. En este caso, el término crimen debe ser entendido en un sentido amplio como toda conducta punible conforme al derecho penal. La extensión del concepto de investigación criminal viene definida por la realización de todas las actividades y la puesta en marcha de técnicas que conduzcan al fin perseguido que, con mayor precisión, debe establecerse en lograr el conocimiento cierto de todos los hechos de interés para calificar las conductas típicas del derecho penal, así como las circunstancias relativas a los mismos, es decir, lo que en derecho procesal penal se considera como la verdad material. Distinta de la investigación, pero estrechamente conectada a ella hasta el punto de ser consecuencia a veces de la misma actividad, debemos considerar la prueba de los hechos que intuitivamente consiste en la comprobación de esa verdad material, pero formalmente requiere la aportación de los vestigios o elementos cuya consideración jurídica constituirán tal prueba en el juicio oral, si logra la convicción del juzgador. Pues bien, en nuestro derecho procesal penal, esta investigación criminal está atribuida al juez de instrucción competente. Así, nuestra decimonónica ley de enjuiciamiento criminal solo contempla la actividad del juez instructor en todos los actos de investigación de la fase sumarial, relativos a la inspección ocular, al cuerpo del delito, a la identidad del delincuente, a las declaraciones, informes, etc. Cierto es que este modelo procesal ha sufrido tímidas modificaciones en el procedimiento abreviado o en los juicios rápidos, dando mayor protagonismo al Ministerio Fiscal en la investigación. En el primero de los supuestos citados, o el carácter de la instrucción suficiente a los atestados policiales si el juez lo estima pertinente. No obstante, lo que ciertamente corresponde en la práctica al juez instructor es la dirección de la investigación, cuya ejecución material, salvo muy escasas excepciones, será realizada por la policía. En efecto, nuestra ley de enjuiciamiento criminal contiene numerosos preceptos que disponen esta colaboración inmediata de la policía judicial, auxiliando a juzgados, tribunales y fiscales en la averiguación y prueba de los delitos. Pero, por todo ello, transcribimos a continuación el segundo párrafo del artículo 282, que dice: la policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación, practicar según sus atribuciones las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición judicial. La misma obligación, conforme establece este artículo en el párrafo siguiente, corresponde a la policía judicial en los delitos privados o cuasi privados cuando sean requeridos al efecto. Resulta, por lo tanto, claramente atribuida por este precepto a la policía judicial la obligación de iniciar y realizar la investigación criminal aún antes de la intervención del juez competente. Posteriormente, asumida por el juez la dirección de la investigación en la correspondiente fase procesal, es decir, en el sumario o diligencias previas,
Son muchos los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las que regulan la necesaria intervención de la Policía Judicial colaborando en la investigación al requerimiento o comisión judicial o fiscal. Además de nuestra ley procesal, otras normas específicas de igual rango encomiendan a la Policía Judicial la investigación criminal. Así, corresponde a la Policía Judicial la averiguación de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos. Según el apartado A del artículo 445 de la Ley Orgánica 685 del Poder Judicial, dice así: investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, conforme el apartado G del artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero en esta labor de investigación criminal, colaborando a la Administración de Justicia, no está solamente implicada la Policía Judicial. Como ya se ha dicho, este concepto es de una enorme amplitud en cuanto a las funciones que pueden integrarlo, pues son válidas todas las que reúnan los siguientes requisitos. En primer lugar, la legitimidad, es decir, que estén reguladas o al menos permitidas por la ley. En segundo lugar, que puedan resultar útiles al fin perseguido, que no es otro que la averiguación de los hechos. De esta manera, aunque determinadas diligencias de investigación solo deben o pueden legalmente ser realizadas por la Policía Judicial, por ejemplo, todas las que normalmente conforman el atestado, como el reconocimiento, las reconstrucciones, la identificación de encartados, etcétera, etcétera, o las que exigen un previo mandamiento judicial de ejecución policial, como por ejemplo entradas y registros, intervención de comunicaciones, etcétera, o aquellas que constituyen en definitiva el trabajo ordinario de los investigadores policiales en el cumplimiento de sus obligaciones legales encaminadas a la prevención y represión de la delincuencia. También existen todo un conjunto de tareas de investigación que exigen la aplicación técnica de conocimientos científicos, las cuales son desarrolladas por el área de la policía científica, pero también por otras instituciones como los institutos de medicina legal o el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Efectivamente, nos referimos a todas aquellas técnicas basadas en conocimientos biológicos o médicos, antropológicos, odontológicos, químicos, toxicológicos o físicos que se enfocan en el campo forense. De la aplicación de algunas de estas técnicas resulta actualmente estudios cuyas conclusiones aportadas en un informe pericial han sido calificadas por la jurisprudencia penal como rotundas por su influencia en el esclarecimiento de los hechos enjuiciados. Nos referimos concretamente a algunas de las modernas técnicas aplicadas por la policía científica, las cuales se incluyen de manera general entre la investigación criminalística y junto a otras ya clásicas que vamos a citar a continuación. En primer lugar, los estudios de manchas, estructuras y fluidos biológicos. En segundo lugar, los análisis del ADN. En tercer lugar, los estudios dactiloscópicos. En cuarto lugar, los estudios odontológicos. En quinto lugar, los análisis químicos y toxicológicos. En sexto lugar, los estudios antropométricos. En séptimo lugar, los estudios fisonómicos y de reconstrucción facial. Y en octavo lugar, los estudios de entomología forense. De estas 8 técnicas tienen en común su apoyo en conocimientos científicos aplicados sobre el ser humano, vivo o muerto, incluida la entomología forense, en cuanto pretende determinar la data de la muerte estudiando la actividad de los insectos que consumen el cadáver. Pues bien,
La investigación criminalística se completa también con la aplicación de otras técnicas para el estudio de compuestos o restos orgánicos e inorgánicos, estudio de trazos gráficos o sonidos o comparación de marcas o señales realizadas por instrumentos diversos. También pueden ser las huellas de calzado, de neumáticos, etcétera, etcétera. Es decir, con todas aquellas basadas en un método científico para estudiar el comportamiento de la materia ante reacciones químicas, de leyes físicas o simplemente la expresión material o tangible de caracteres humanos. Como antes se dijo, la investigación criminal en su sentido más amplio incluye la realizada aplicando todas estas técnicas de criminalística, así como también las averiguaciones aportadas con la aplicación de los estudios basados en conocimientos propios de la criminología. A pesar de la amplitud de este concepto, la medicina legal solamente coincidirá con el mismo en el estudio y aplicación de las técnicas de criminalística antes citadas, en cuanto se refieran al ser humano en el sentido expuesto, o al menos algunos fenómenos físicos relativos al comportamiento de sustancias o fluidos biológicos, por ejemplo, manchas de sangre. Sin embargo, acreditando su carácter funcional, debe advertirse que se aprecia en el momento actual una extensión del concepto de medicina forense, pues los institutos de medicina legal que disponen de recursos económicos están ampliando sus funciones a la realización de análisis bioquímicos y toxicológicos en laboratorios disponibles en el propio centro. Participa, pues, el personal especializado de los mismos en la realización de las técnicas de criminalística, compartiendo en este sentido competencias orientadas a la investigación criminal con los expertos del área de la policía científica. Conforme al reglamento de los institutos de medicina legal, su personal estará integrado por médicos forenses principalmente, pero también podrá destinarse a los mismos facultativos del Instituto de Toxicología y como personal colaborador, diplomados en enfermería, ayudantes técnicos sanitarios, técnicos especialistas y auxiliares de laboratorio. Por otra parte, conforme al reglamento orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, estos títulos superiores al servicio de la Administración de Justicia tienen, entre otras, las siguientes funciones referidas al proceso penal. En primer lugar, la emisión de informes y dictámenes médico-legales. En segundo lugar, la realización de investigaciones en el campo de la patología forense y de las prácticas tanatológicas derivadas de su función en el proceso judicial. Y en tercer lugar, la asistencia técnica que les sea requerida por juzgados, tribunales y fiscalías. Llegados a este punto, y una vez explicadas las coincidencias conceptuales entre investigación criminal y medicina legal, y mencionados los profesionales que trabajan en el campo delimitado por estas coincidencias, resulta de interés considerar las relaciones de competencias existentes entre los especialistas de las dos instituciones que preferentemente colaboran o auxilian a la justicia en tal investigación, es decir, entre los expertos de la policía científica y los médicos forenses. Ambos profesionales gozan de la condición de funcionarios adscritos al Ministerio del Interior o al de Justicia, respectivamente, y en el desempeño de las competencias que legalmente tienen atribuidas en la investigación criminal o incluso en el auxilio técnico que deben prestar en labores humanitarias que suelen concurrir simultáneamente, debiendo coordinar sus intervenciones de la manera más idónea para el logro de sus fines y el mejor servicio público al que naturalmente están obligados. Las situaciones en que comúnmente se produce tal concurrencia son las siguientes. La intervención en la misma escena del crimen, en la cual la policía inicia su investigación protegiendo o recogiendo los vestigios
por razones de urgencia o necesidad y continúa su labor posteriormente bajo la dirección judicial. El médico forense auxiliará técnicamente a la autoridad judicial en el examen previo o levantamiento del cadáver, con competencias normativas claras a ese respecto. Sin embargo, la especialización a la que nos hemos referido y la formación científica y técnica de los expertos de policía científica permiten en el momento actual que los mismos cumplan su labor en la investigación criminal, con la recogida y posterior análisis de vestigios o elementos de prueba, aunque los mismos sean complicados. Por ello, y aunque no exista norma escrita que diferencie en qué sentido las atribuciones de los funcionarios citados, viene admitiéndose consuetudinariamente que el médico forense se ocupará del cadáver, mientras que la policía desarrollará su investigación en el entorno del mismo. No obstante, no debemos olvidar que a la policía le interesa conocer la identidad del cadáver lo antes posible, porque es un elemento importante de la investigación, y que el médico forense puede precisar datos de ficheros policiales para establecer esa identidad, por lo que la colaboración resulta obligada entre ambos. Los estudios de vestigios o muestras realizados en los laboratorios de analítica, pues tanto los de la Policía Científica como los del Instituto de Medicina Legal o Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aplican sus técnicas sobre los mismos en función del lugar o especialista que las recoge, generalmente siguiendo los criterios antes expuestos y, naturalmente, las instrucciones expresas o tácitas del juez. Debe añadirse que, de lejos de suponer una complicación la existencia de diferentes laboratorios públicos con similar capacidad y competencia e igual fin de auxilio a la justicia en la investigación criminal, resulta una garantía para el justificable, por cuanto que permite la realización de contrapericias oficiales en caso necesario. Por último, y con referencia a la participación de estos especialistas en la identificación de víctimas de las catástrofes, recogemos a continuación las interesantes conclusiones de una mesa redonda que, bajo el título de Identificación de Víctimas y Medicina Legal, se celebró en la Dirección General de Protección Civil en el año 2004, tras los tristes acontecimientos del 11M en Madrid, y en la que participaron 3 expertos de policía científica junto a 3 médicos forenses. En primer lugar, diríamos que es destacable la conveniencia de que en los planes de protección civil se contemple la actuación de expertos en medicina legal y en policía científica. Además, es de gran interés elaborar un protocolo técnico de actuación conjunta en materia de identificación de víctimas. En tercer lugar, es importante preparar equipos multidisciplinares de actuación en los distintos niveles administrativos, dotándolos de equipamiento técnico necesario. Y ya para finalizar con la lectura, solamente añadir lo siguiente. Para el logro de estas razonables pretensiones se han dado ya pasos importantes y se continúa trabajando para determinar los cauces de colaboración entre policía científica y medicina legal, así como el protocolo de actuación conjunta en estas calamidades públicas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.